Hola, te saluda Jorge Bárcenas. Te doy la bienvenida a este video sobre tópicos de etimologías grecolatinas del español. Para comenzar, quiero plantearte algunas preguntas. ¿Las palabras ilegal, legislador y privilegio tienen alguna relación? Si ilegal y legislador compartieran algún rasgo de significado, ¿me podría basar en la primera palabra para inferir el significado de la segunda? La respuesta a las preguntas anteriores está en el estudio de algunas raíces de la tercera declinación latina. Acompáñame en este video para saber. La tercera declinación latina está formada por sustantivos femeninos y masculinos cuyo genitivo de singular termina en is. El modelo de sus terminaciones es el siguiente. Para el sustantivo caput capitis, la cabeza, las terminaciones de cada uno de los casos son las siguientes. En singular, nominativo, caput, vocativo, caput, acusativo, caput, genitivo, capitis, dativo, capiti, ablativo, capite. Para el plural, nominativo, capita, vocativo, capita, acusativo, capita, genitivo, capitum, dativo, capitibus, ablativo, capitibus. ¿Qué palabras latinas de la tercera declinación es importante conocer por la cantidad de vocablos españoles que se formaron a partir de ellas? Veamos algunas palabras de esta declinación y algunos de los derivados y compuestos que se formaron a partir de ellas. Un primer sustantivo del que ya hablamos es caput capitis, cabeza. Lo representamos con esta imagen y de este sustantivo se derivó, entre muchas otras, la palabra capitel. Sustantivo español que se refiere a la parte superior de la columna o pilastra. Lo encontramos en uso en la oración encuentran un capitel histórico en la costa de Zonguldak. Otro sustantivo de la tercera declinación es grex gregis, que traducimos como rebaño, grey, o conjunto de individuos con algún carácter común, como estos individuos que tienen en común el ser médicos o profesionales de la salud, y a los cuales podríamos referirnos como grey médica. De este sustantivo se derivó la palabra castellana segregar, que tiene dos acepciones o significados. El primero, referido a separar o apartar una cosa de otra de la que forma parte. La segunda acepción significa apartar o marginar grupos raciales, sociales y religiosos. Vemos esta segunda acepción en uso en la oración el confinamiento en Madrid causa polémica tras segregar a zonas pobres. Otro nombre de la tercera declinación es jus juris, que traducimos como derecho. Lo representamos con este símbolo de la balanza. Jurisdicción es un compuesto castellano formado a partir del sustantivo latino. Jurisdicción significa poder o autoridad para gobernar y poner en ejecución las leyes o para aplicarlas en juicio. El excomandante será juzgado por la jurisdicción militar. Es una oración en que se ve su uso. Lex legis es otro sustantivo de la tercera declinación. Significa ley. Lo representamos con esta imagen alusiva a libros de leyes. Legislación es un sustantivo español
con dos acepciones que derivó de lex legis. En su primera acepción significa conjunto de las leyes de un Estado o que versan sobre una materia determinada, por ejemplo, la legislación civil o la legislación penal. En su segunda acepción, legislación significa la acción y el resultado de la acción de elaborar y redactar leyes, ¿sí? Un ejemplo en donde se ve la primera acepción de esta palabra es el siguiente. La legislación electoral está muy atrasada en México. Otro sustantivo de la tercera declinación latina es nomen nominis, traducido como nombre. Lo representamos con esta imagen en donde se aprecian muy diversos nombres propios. Hay que precisar, sin embargo, que no son nombres únicamente los apelativos de personas, los nombres de pila, sino los nombres de toda cosa, ser u objeto. Nomenclatura es un compuesto proveniente de este sustantivo latino y significa, en una primera acepción, conjunto de las voces técnicas de una especialidad y en su segunda acepción, listado de nombres. Descubrir nuevas especies de virus es motivo de orgullo científico, pero bautizarlas revela la existencia de un sistema de nomenclatura caótico y poco riguroso. Es una oración en donde podemos apreciar la palabra nomenclatura en uso. Onus oneris, traducido como carga, es otro sustantivo más de la tercera declinación latina. Lo representamos con esta imagen de una persona cargando un costal. Exonerar es un compuesto castellano proveniente de este sustantivo latino. Significa aliviar, descargar de peso, carga u obligación. Una oración en donde se utiliza es esta. La ministra de Economía elabora proyecto de ley para exonerar de aportes patronales a salones de fiestas. Esto quiere decir que está quitándole a los salones de fiestas la obligación o la carga de hacer pagos como patrones. Otro sustantivo de la tercera declinación latina es os, osis, traducido como hueso. Lo representamos con la imagen de un hueso. Y de este sustantivo proviene el adjetivo óseo, que significa de hueso. En las excavaciones fueron descubiertos restos óseos del periodo de la Revolución. Es un ejemplo en donde vemos este adjetivo utilizarse. Pater patris es otro sustantivo más de la tercera declinación latina. Se traduce como padre y por ese motivo lo representamos con esta imagen en que un hombre acompaña a su hijo. Expatriar es un verbo castellano formado con este sustantivo latino y significa hacer marcharse a alguien de su patria o abandonarla. Algo cercano a exiliar, entonces. Se expatrió porque en su país no tenía suficientes recursos para vivir. Es una oración en donde se está usando en pretérito perfecto simple este verbo, expatrió. Pectus pectoris es otro sustantivo de la tercera declinación. Equivale a pecho. Lo representamos con esta imagen de los músculos de la zona del pecho. Expectorar, que significa arrancar y expulsar tosiendo las flemas y secreciones que se depositan en las vías respiratorias, es
un compuesto formado con este sustantivo. Se trata de un verbo castellano formado a través de este sustantivo latino. Y un ejemplo en que podemos verlo en uso es este: el catarro lo hace expectorar. Pes, pedis, es otro sustantivo que se traduce como pie. Aquí una imagen alusiva a esto. Palmípedo, sustantivo español, es un término que hacía referencia a una de las categorías con las que se clasifican los seres vivos. Una de esas categorías son los órdenes, ¿sí? Y con esta antes se hacía referencia a las aves acuáticas que tienen las patas palmeadas por una membrana interdigital, es decir, unidos cada uno de los dedos a través de una membrana, como les pasa a los gansos, las gaviotas y otros. Este orden actualmente se corresponde con el orden de las anseriformes. Una oración en donde se emplea el sustantivo palmípedo es el siguiente: varias fotografías compartidas en las redes sociales muestran a varias familias de patos transitando por la calle de Palma. Los palmípedos se mostraron a plena luz del día. Nótese aquí como palmípedo se está utilizando como un sinónimo, más que como sinónimo, es un hiperónimo de la palabra patos. Plebs plebis es otro sustantivo de la tercera declinación y significa plebe, que no es otra cosa que el pueblo. Plebiscito, que es la consulta en la que se somete una propuesta a votación para que los ciudadanos se manifiesten en contra o a favor, es decir, una consulta popular, es uno de los compuestos españoles formados con este sustantivo latino. Organizaron un plebiscito para saber si el pueblo apoyaba o no la Constitución. Es una oración en donde se emplea auris auris, que se traduce como oído, oreja, es otro sustantivo más de esta declinación. Y auricular es un adjetivo derivado de este sustantivo. Este adjetivo hace referencia a lo perteneciente o relativo al oído. El paciente presentó una inflamación en el pabellón auricular. Es una oración en donde vemos este adjetivo usarse. Quibis quibis, ciudad, que representamos con esta imagen, permitió la composición del adjetivo y sustantivo conciudadano, que hace referencia a cada uno de los ciudadanos de una misma ciudad respecto de los demás. Uno es conciudadano de los otros ciudadanos, ¿sí? Siempre uno es conciudadano en relación con otro ciudadano, alguien perteneciente a la misma ciudad. Debes mantener limpia la ciudad por respeto a tus conciudadanos. Es una oración en donde vemos emplearse esta palabra como sustantivo. Clavis clavis es otro sustantivo de esta tercera declinación. Se traduce como llave y por ese motivo lo representamos con esta imagen. Cónclave es un compuesto castellano, un sustantivo castellano que proviene de este sustantivo latino y tiene dos acepciones. Dentro de la Iglesia Católica esto significa la reunión de los cardenales y el lugar donde se juntan y encierran para elegir un nuevo papa. Cada vez que fallece un papa o hay una renuncia, los cardenales se reúnen en cónclave para la elección del siguiente. En su segunda acepción, con un significado más amplio, se hace referencia a la reunión o congreso de personas que se reúnen para tratar algún asunto.
Vemos un ejemplo de la segunda acepción de este sustantivo en la oración coincide protesta racial con el cónclave republicano de Trump. A fin de recordar lo más importante, destaquemos lo siguiente. Caput capitis, grex gregis, jus juris, lex legis, nomen nominis, onus oneris, os osis, pater patris, pectus pectoris, pes pedis, plebs plebis, auris auris, quibis quibis y clavis clavis son algunas palabras latinas de la tercera declinación importantes para nuestro idioma por la cantidad de palabras españolas que se formaron a partir de ellas. Estudia los otros derivados y compuestos españoles provenientes de palabras de la tercera declinación latina indicados por tu profesor y domina estos contenidos con las prácticas de nuestro curso.